Muy buenas tardes todos. Sean bienvenidos a un seminario más del posgrado de investigación de la Coordinación General de Posgrado de Investigación de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Juan de Dios Ruiz Rosado. El doctor Juan de Dios actualmente labora en Estados Unidos, es oaxaqueño, radicado allá, ahí donde realizó una estancia postdoctoral y hoy ya cuenta con un laboratorio propio en dicho país. Él les va a compartir acerca de una de sus líneas de investigación. Es también actualmente colaborador de algunos integrantes del núcleo académico básico del doctorado en biociencias y también del doctorado en ciencias médicas y biológicas. Muy buenas tardes, doctor Juan de Dios. Muchas gracias por aceptar la invitación de los seminarios del posgrado y bueno, les cedo cámaras y micrófonos, por favor. Gracias. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Voy a tratar de compartir mi diapositiva. Sí. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Excelente, pues primero que nada, muchas gracias a la UAPJO por invitarme a dar esta plática y gracias también a la doctora Laura Pérez Campos, al doctor Eduardo y a la doctora María del Socorro por invitarme a dar esta plática. Para mí siempre es un honor, es un gusto poder platicar sobre estos proyectos que llevamos en el laboratorio. Como bien lo comentaba la doctora del Socorro, yo tengo mi laboratorio en el Hospital de la Niñez de la ciudad de Columbus, Ohio. Y tiene algunos años que iniciamos el laboratorio de inmunología en enfermedades infecciosas aquí en el hospital. Y bueno, hoy les voy a platicar sobre uno de los principales proyectos de mi investigación, que se trata de aplicar la transcriptómica espacial en modelos de pielonefritis. Entonces, primero voy a comenzar dando una pequeña introducción y después voy a enseñarles los resultados que tenemos. Y al final, si hay alguna pregunta, con todo gusto estoy libre de responderlas. Entonces, bueno, aunque la transcriptómica espacial suena como algo del espacio exterior, realmente no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, sería muy bonito hacer una analogía sobre esta imagen que les muestro aquí de una galaxia junto con lo que hacemos aquí de la transcriptómica espacial. Si nosotros consideramos que cada una de estas estrellas es un gen o el gen en una célula, podríamos en esta imagen ver la distribución espacial de todos los genes. Y algo que también es muy importante es que podríamos ver que algunas estrellas brillan más que otras. Entonces, con la transcriptómica espacial podríamos ver qué genes se expresan más que otros, de acuerdo en este caso a la luz que emiten, pero de acuerdo a la transcriptómica sería al RNA que se encuentra en la célula. Entonces, bueno, sin más, ok. Los objetivos de esta presentación es darles una breve introducción sobre lo que son las infecciones en vías urinarias, que es el tema sobre el cual nosotros aplicamos esta técnica, y la pielonefritis. El laboratorio tiene muchos proyectos que están enfocados a ambas. Y bueno, también uno de los objetivos que tengo para darles es cómo es que hacemos el análisis transcriptómico espacial sobre un modelo de pielonefritis que manejamos en el laboratorio y asimismo poder enseñarles una caracterización espacio-temporal de las células inmunes en el riñón infectado. Y bueno, antes que nada, una disculpa si esta presentación está en inglés toda. Para fines de consistencia, todos mis resultados están en inglés porque los obtenemos de un programa que es Surat y sale pues todo en inglés, así que toda la presentación va a estar así. Muy bien. ¿Qué es una infección de las vías urinarias? Bueno, una infección de vías urinarias es cualquier infección que ocurre en el tracto urinario y este tracto urinario involucra la uretra,
la orina. De hecho, no sé si puedan ver mi cursor. Si no, no lo voy a cambiar ahorita por... Vamos a ver si se puede. Sí se observa. Bueno, cualquier infección que se da en la uretra, en la vejiga urinaria, en los ureteres y en los riñones. Y sabemos bien que este tipo de infecciones urinarias son muy comunes y alrededor de 150 de millones de personas a nivel global presentan infecciones de vías urinarias por año. Y otra cosa que es muy importante es que la Escherichia coli uropatógena es la mayor causa de estas infecciones de vías urinarias. Alrededor del 80% de los casos de infecciones en vías urinarias es causado por esta bacteria Escherichia coli uropatógena. Y desafortunadamente la batalla contra estos uropatógenos la estamos perdiendo. Cada año estos uropatógenos se vuelven más y más resistentes a los antibióticos convencionales y ahora hay muchos antibióticos de cuarta, tercera generación que ya no están logrando eliminar este tipo de infecciones. Y por lo tanto es necesario que nosotros hagamos ciencia básica para poder encontrar nuevos métodos en los que podemos eliminar a estos patógenos, tanto entendiendo al patógeno como entendiendo al huésped y los mecanismos que son necesarios para eliminar a estas bacterias. Como bien lo mencioné, la Escherichia coli uropatógena comprende más del 75% u 80% de los casos de infecciones de vías urinarias y es seguida por otros uropatógenos como Klebsiella pneumoniae. Y bueno, les voy a platicar un poco cómo es que se da cómo es que se desarrolla esta infección de vías urinarias. Si nosotros nos enfocamos especialmente en niños porque son muy susceptibles y porque nosotros nos encontramos investigando en un hospital de niños. Y bueno, sabemos que estos uropatógenos inician toda esta infección al colonizar la uretra y una vez colonizada la uretra, estos uropatógenos son capaces de ascender hacia la vejiga urinaria. Cuando los uropatógenos ascienden hacia la vejiga, son capaces de adaptarse al nuevo ambiente en donde ellos se encuentran y posteriormente podrán avanzar por los ureteres. Sin embargo, esta colonización, por ejemplo, de la vejiga urinaria, es conocida como cistitis. Y cuando el uropatógeno asciende a través de los ureteres hasta el riñón y coloniza los riñones, esta colonización o infección se le llama como pielonefritis. Y bueno, esta pielonefritis en niños de 1 a 2 años es muy severa. Se sabe que alrededor del 50% de los niños que tienen una infección urinaria desarrollan pielonefritis, lo cual es un porcentaje muy alto de estos. Y sin importar si estos niños reciben antibióticos, siempre habrá un porcentaje de ellos que además de desarrollar una pielonefritis severa o una infección de los riñones severa, asimismo van a desarrollar una cicatrización en los riñones. Y esta cicatrización, que comúnmente se denomina en el inglés renal scarring, es sumamente agresiva, ya que puede llevar a la pérdida de la función renal, y la pérdida de la función renal nos puede traer otras complicaciones como la hipertensión y la proteinuria, y en algunos casos se tiene que llevar a un trasplante de riñón. Entonces, bueno, es importante mencionar que esta infección en los riñones pues es muy relevante para nosotros, ya que estos riñones son los principales en remover todo lo que son toxinas y otros productos de desecho. Y todo esto lo transforma los riñones en orina. Así que la función del riñón es crucial y tenemos que aprender a preservarla, aun cuando tengamos una infección en este órgano. Y bueno, aquí les muestro el resultado de una pielonefritis crónica en pacientes. Se puede ver cómo en la pielonefritis la estructura del riñón se ha perdido en gran parte y además se pueden observar abscesos renales que se encuentran a todo nivel en la corteza y en la pelvis renal. Y si comparamos estos riñones infectados o con pielonefritis, los comparamos con riñones normales,
pues podemos ver precisamente el daño que causa este tipo de bacterias, este tipo de infección en los pacientes. Y bueno, en el laboratorio nosotros queremos precisamente prevenir que se dé este tipo de pielonefritis severa, tanto en niños como en adultos. Les digo que nosotros nos enfocamos más en niños, pero sin embargo esto se puede aplicar a todos los pacientes que tienen pielonefritis. Y bueno, nosotros para poder entender mejor cómo es que el huésped es capaz de eliminar o no a la bacteria, hemos desarrollado en el laboratorio un modelo experimental en el que infectamos ratones, que es de la cepa H.G.O.U.J., y los infectamos con una bacteria uropatógena, que es la cepa CFT073. Y esta cepa fue aislada de pacientes con pielonefritis. Y posteriormente otros estudios, otros grupos, incorporaron el gen de la luciferasa en esta bacteria para que nosotros podamos seguirla en el curso de la infección y ver cómo es que esta bacteria asciende. Lo que les muestro a continuación es ratones infectados con esta bacteria fluorescente, que es uropatógena, y podemos ver cómo es que la bacteria a las 12 horas de infección ha logrado ya colonizar la vejiga urinaria. Esto se ve en la porción ventral, y a las 24 horas podemos ver cómo esta bacteria ya ha logrado ascender hasta los riñones, y se pueden ver ya aquí algunas bacterias fluorescentes en la región dorsal. Sin embargo, en la región ventral vemos que esta bacteria ha podido ya no solo colonizar la vejiga urinaria, sino que también empieza a ascender por los ureteres. Y bien, a las 36 horas ya tenemos una infección bastante establecida en estos ratones, y podemos ver incluso cómo esta bacteria se encuentra en ambos riñones del ratón. Y lo interesante es que si dejamos correr esta infección hasta los 21 días de infección, nosotros podemos ver esta formación de abscesos renales que se puede ver aquí por hematoxilina y eosina, y podemos ver este daño que hay en la corteza del riñón en este caso. Y este daño que se percibe por hematoxilina eosina también se puede percibir con la tinción de Sirius Red. Esta tinción de Sirius Red lo que hace es teñir fibras de colágeno, y estas fibras de colágeno es lo que nos llevan a la formación de cicatrices renales. Entonces podemos ver perfectamente en dónde está el colágeno, y lo que se observa aquí es que está rodeando prácticamente el absceso renal. De alguna forma está intentando encapsular la infección o encapsular este absceso, y de esa forma permitir que la infección no se disemine más en el riñón. Y bueno, este tipo de atributos que vemos en nuestro modelo nos animan mucho a continuar nuestra investigación, ya que está recapitulando perfectamente lo que ocurre en pacientes como en los niños que tienen pielonefritis. Y bueno, nosotros para poder investigar los mecanismos celulares y moleculares por los cuales se desarrollan estos abscesos renales y cómo podemos nosotros intervenir en este caso, utilizamos esta técnica que es transcriptómica espacial. Voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la transcriptómica, solo como recordatorio. Sabemos que el dogma en la biología es que los genes que tienen polimorfismos, algunos de ellos, cuando son estudiados por muchas técnicas genómicas, nos ayudan a entender mejor cómo es que el DNA está orquestando cierto tipo de respuestas, y para esto tenemos muchas herramientas genómicas que nos ayudan a esto. Sin embargo, nosotros no nos enfocamos en el DNA, sino que nos enfocamos más en el RNA. Cuando ocurre la transcripción, nosotros podemos ver cuáles son los genes que se están expresando a través del análisis de transcritos en la célula. Y una vez que estos transcritos se traducen y esto lleva a la formación de proteínas, nosotros podemos ver el producto final, que es la proteínica con diferentes herramientas de proteómica.
Sin embargo, como bien lo estoy mencionando, nosotros nos enfocamos en la transcriptómica y todos los mecanismos que nos ayuden a ver la expresión y activación de los genes. Y bueno, en este caso, esta técnica llamada transcriptómica espacial fue reconocida por Nature Methods como el método del año en el 2020. Y les voy a explicar por qué es tan conveniente esta técnica. Se los voy a explicar con esta diapositiva muy simple. Hay diferentes técnicas que nos ayudan a evaluar la expresión de los genes que nosotros estamos interesados. Está la secuenciación de RNA total, la cual podríamos verla como si fuese un licuado, en donde todo el tejido es macerado y de todo este tejido nosotros aislamos el RNA y podemos evaluar la expresión de genes. Sin embargo, hay una gran limitante con esta técnica de secuenciación de RNA, y la limitante es que no sabemos de dónde proviene necesariamente este RNA, ya que un tejido pues está compuesto por miles de poblaciones o cientos de poblaciones celulares, y no sabemos precisamente de qué tipo de células podría estar viniendo este RNA. A diferencia de Single Cell RNA-seq o RNA de secuenciación de célula única, como se conoce, nosotros sí podemos identificar de qué célula viene el RNA y podemos ver el perfil transcriptómico de cada una de las células que estemos analizando. Sin embargo, esta técnica de célula única también tiene una limitación, y la limitación es que no sabemos en dónde está esta célula ubicada en el tejido. Una vez que se hace el single cell, se pierde la localización de la célula y no podemos saber cuál es el microambiente en el que esta célula está. Y esto es crucial porque en la transcriptómica espacial nosotros sí somos capaces de saber en dónde se encuentra la célula y qué células son las que rodean a dicha célula. Y conociendo el microambiente es esencial porque muchas células son muy plásticas y de acuerdo al microambiente se van a activar y van a ejercer diferentes funciones. Asimismo, de acuerdo al microambiente podemos ver con qué células una célula está interactuando. Y esto es también crucial para conocer cuáles son los procesos en los que las células actúan en conjunto para llevar en este caso, por ejemplo, a la eliminación de patógenos como la Escherichia coli uropatógena. Entonces, bueno, nosotros utilizamos esta técnica para nuestro proyecto de pielonefritis y como podrán ver en el caso del riñón, esta técnica es de gran uso ya que el riñón es un órgano altamente estratificado. Las tres principales partes del riñón que conocemos son la corteza renal y la médula que se encuentra justo en esta parte y la pelvis renal. La pelvis renal es la primera que se pone en contacto con los uropatógenos y una vez que los uropatógenos son capaces de permear la pelvis, pueden llegar a la médula y después a la corteza. Entonces, bien, para nosotros es importante saber dónde están localizadas las células, especialmente las células inmunes, las cuales proveen resistencias a la infección. Y de acuerdo al microambiente, nosotros podríamos saber si estas células están siendo moduladas por las diferentes regiones del riñón. Una cosa que es importante mencionar aquí es que el riñón, en el caso de la médula, tiene un gradiente de sodio, el cual es muy importante para la reabsorción de agua, y este gradiente de sodio puede también cambiar la respuesta inmune que hay en este órgano. Entonces, es por esto que es importante utilizar técnicas que nos permiten conservar la estructura del órgano y a su vez estudiar la expresión de genes en las células. Muy bien. Para estos fines, solo voy a explicar un poco en qué consiste la técnica de transcriptómica espacial y después voy a continuar con los resultados. Esta técnica se basa en poner todos los tejidos en los que nosotros estamos interesados en un chip que fue desarrollado por la compañía 10x Genomics. Y este chip nos permite identificar
los 22,000 genes en el ratón o 18,000 genes en el humano que se encuentran en este chip, y nosotros podemos, al empalmar este tejido en el chip, identificar la expresión de todos los genes en las diferentes regiones del órgano o del tejido que estamos analizando. Y bueno, cabe recalcar que esto es a través del uso de diferentes oligos que nos permiten capturar el RNA del tejido de interés para nosotros. Y bueno, este es otra diapositiva que nos ayuda a entender mejor cómo ocurre este proceso. Nosotros, una vez que ponemos estos tejidos en el chip para transcriptómica espacial, nosotros podemos ver aquí que el chip contiene estos oligos, los cuales están en contacto con el tejido. Una vez que el tejido es permeabilizado, el RNA de las células entonces queda libre y puede ser capturado por estos oligos. Y como estos oligos tienen un código de barras que nos permite identificar exactamente en dónde están puestos, nosotros somos capaces entonces de saber de qué lugar del tejido viene el gen que nosotros estamos estudiando. Una vez que hemos hecho la permeabilización, entonces podemos ir a la construcción de librerías génicas de cDNA, y esta construcción de librerías la enviamos para secuenciación, y esta secuenciación después nos permite obtener todos los datos para hacer un análisis bioinformático muy exhaustivo de la expresión de genes. Entonces, bueno, les voy a presentar datos que uno de mis estudiantes de postdoctorado, el doctor Greg Balash, ha estado haciendo para este proyecto. Él es quien ha estado realmente liderando este proyecto en mi laboratorio. Y bueno, les voy a presentar algunos de los datos que Greg ha logrado sacar en el laboratorio. Primero, el diseño experimental de cómo logramos sacar estos tejidos fue a través de infectar ratones a diferentes tiempos de infección, 0, 7 y 28 días de infección. Y una vez colectados estos tejidos, se fijaron y después se sacaron partes del tejido que colocamos en estos chips, y estos tejidos fueron teñidos con hematoxilina eosina para su análisis patológico y después para transcriptómica espacial. Y bueno, aquí les enseño los diferentes tejidos que se utilizaron. 0 días de infección es pues un riñón normal. 7 días de infección es un riñón que está infectado de manera aguda, y 28 días de infección es un riñón que está infectado de manera crónica, para fines de nuestro modelo. Y bueno, los resultados que hemos obtenido, primero, queríamos ver si esta técnica realmente nos puede ayudar a ver si hay marcadores que se conocen comúnmente en el riñón normal, que están distribuidos en las diferentes áreas de la corteza, de la médula y de la pelvis. Y bueno, aquí les enseño estos marcadores convencionales, como el LRP2. Este es un marcador de células túbulo-proximales, y como podemos ver, esta expresión de LRP2 se encuentra normalmente entre la médula y el córtex del riñón. Entonces, hemos sido capaces de ver esta expresión del marcador en la corteza y médula como se esperaba. Asimismo, Aquaporin 2 es un marcador de los túbulos conductores, y este normalmente se encuentra expresado en la pelvis y en la médula. Y efectivamente nosotros podemos ver esta distribución en la expresión de los genes. Me faltó decir que una mayor expresión de estos genes está en rojo y una menor expresión de genes se encuentra en azul. Y bueno, aquí vemos la expresión en rojo de estos marcadores, y asimismo podemos ver la expresión de otros marcadores como NPHS1. Ese es un marcador de podocitos y esperamos que se encuentre en la corteza del riñón, y efectivamente podemos ver esa expresión aquí en el riñón.
Y bueno, finalmente la uroplaquina 3A se encuentra en el urotelio del riñón y podemos ver la expresión también de estos genes en el urotelio. Esto es solo para corroborar que nuestra técnica está siendo efectiva al momento de ver la expresión de genes que conocemos comúnmente, y después procedimos a analizar no solo los ratones, los riñones no infectados, sino también los riñones infectados a los 7 días. Y arriba yo les enseño la tinción por hematoxilina eosina, y en la parte de abajo les enseño el análisis que hicimos con transcriptómica espacial. Como pueden ver a grandes rasgos, hay muchos grupos de genes que se están expresando en estos tejidos. Y en este caso, yo les voy a les voy a mencionar algunos de estos grupos, los cuales analizamos y cosas interesantes que hemos logrado percibir. Pero por lo pronto me voy a enfocar en el no infectado y el de 7 días de infección, que es una infección aguda. Ok, en estos tejidos nosotros logramos identificar hasta 17 grupos de genes que se están expresando en estos riñones infectados. Y lo interesante es poder identificar grupos que son específicos para la infección. En este caso, a los 7 días, nosotros logramos identificar 4 grupos que son únicos en un riñón infectado, los cuales son el grupo 0, 8, 1 y 16. Los grupos 0, 8 y 1 están asociados a los abscesos renales que se encuentran en la corteza del riñón, mientras que el grupo 16 se encuentra asociado al absceso que se encuentra en la papila del riñón. Y bueno, lógicamente queremos ver cuáles son los genes que se encuentran expresados en dichos grupos. Pero primero, les quiero demostrar que en estos abscesos realmente existe bacteria que todavía está viva, y esto nos dice que es una infección activa. Aquí podemos ver, por ejemplo, la bacteria que está en este absceso de la corteza, la Escherichia coli uropatógena, y esto nos indica que es una infección activa. Asimismo, nosotros logramos observar bacteria en la papila de este riñón infectado, y esto nuevamente nos confirma que estamos viendo el proceso de infección aguda en este riñón. Muy bien. Entonces, como les digo, quisimos ver a qué están relacionados estos genes que se encuentran en el absceso renal. Para esto nosotros comenzamos viendo las vías que son inducidas por estos genes en el grupo 8. Y como podemos observar, muchos de estos genes que están asociados al grupo 8 son genes de respuesta hacia la bacteria y hacia los lipopolisacáridos. Asimismo, muchos de estos genes están asociados a inflamación y están asociados a la producción de citocinas proinflamatorias y quimiosinas a su vez. Esto quizás no es muy sorprendente, ya que la bacteria, como pudimos ver en la diapositiva anterior, se encuentra en donde está el grupo 8, entonces la mayoría de estos genes van a estar relacionados hacia la defensa contra esta bacteria. Pero ¿qué pasa cuando analizamos el grupo 0, el cual se encuentra alrededor del grupo 8? Lo que observamos es que el grupo 0 contiene muchos genes que están activados y que están involucrados en la respuesta hacia la bacteria, produciendo inflamación. Sin embargo, muchas de estas vías son específicas, por ejemplo, la vía del interferón gamma, y a su vez podemos ver que muchos de estos genes están asociados a la activación de los linfocitos T, activación de células mononucleares, asimismo a la proliferación celular de los linfocitos T y a la presentación de antígeno a través de el MHC de clase 2, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Brevemente les comento de qué se trata esto. Nosotros sabemos que células presentadoras de antígeno como neutrófilos, macrófagos, monocitos y células dendríticas son capaces de engullir estos patógenos como la Escherichia coli uropatógena,
y poder degradar estos patógenos en muchos péptidos muy pequeños que posteriormente son presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad hacia los linfocitos T. Y estos linfocitos TCD4 pueden especializarse hacia diferentes poblaciones e inducir inflamación. Y eso es precisamente lo que estamos viendo nosotros en el grupo 0. Cuando nosotros analizamos el grupo 1, el cual se encuentra cercano al grupo 0, nosotros hemos visto que en el grupo 1 hay una respuesta que es hacia la bacteria, como la respuesta de interferón gamma, pero también hemos visto que hay una respuesta importante de regulación de la inflamación. Y esta respuesta reguladora es importante para que no haya un daño renal debido a la inflamación que se genera por la infección. Y lo que podemos ver de entrada es que existen diferentes respuestas que se están dando al mismo tiempo durante la infección. Existe una respuesta efectora hacia la bacteria, una respuesta de inflamación mediada por el interferón gamma y asimismo una respuesta reguladora para prevenir el daño renal durante la infección. Y bueno, estos son algunos de los atributos que nosotros encontramos en el absceso de la corteza, pero nos preguntamos si el absceso que se encuentra en la papila se comporta de manera similar al que está en la corteza. Y para esto nosotros analizamos el grupo 16, el cual también es un grupo único que se encuentra en este riñón infectado. Y cuando vemos las vías de señalización inducidas por estos genes, nosotros podemos identificar que en el grupo 16 también hay muchos genes involucrados en la respuesta hacia la bacteria y lipopolisacáridos que provienen de la bacteria. Asimismo, hay un reclutamiento importante de neutrófilos y de linfocitos, así como de otros granulocitos en este absceso que se encuentra en la papila renal. Y la mayor parte de la inflamación que se orquesta en esta zona del riñón por la infección está mediada por la interleucina 1. Y esto nos indica que hay una diferencia en el tipo de inflamación que se está generando en la papila con respecto a lo que se da en la corteza. Sin embargo, para poder ver directamente cómo es que estos dos tipos de abscesos son diferentes, nosotros comparamos directamente los genes que se están expresando en el absceso de la papila con los genes que se están expresando en el absceso de la corteza. Entonces, estamos comparando estas dos áreas que podemos observar en el riñón y ver los grupos de genes que se están expresando en ambas. Lo primero que identificamos es que al comparar los genes de la papila con los genes de la corteza, estamos viendo que muchos de estos genes en el absceso de la papila están asociados con la reparación del tejido y están asociados con la unión celular de células epiteliales y endoteliales. Y esta regeneración tisular es importante para preservar la línea endotelial, que es la primera línea de defensa hacia los uropatógenos. Y este tipo de reparación parece no ser tan prevalente en los abscesos de la corteza. Interesantemente, cuando nosotros, cuando nosotros vemos los genes que están más activados en la corteza con respecto a la papila, muchos de estos genes están más involucrados en la activación de linfocitos T, la respuesta de interferón gamma y asimismo la respuesta proinflamatoria. Entonces, les tengo aquí un resumen sobre algunos de los datos que hemos obtenido hasta el momento que les he comentado. En los abscesos de la corteza, nosotros vemos que hay un reconocimiento de la bacteria por diferentes células inmunes innatas, como son los macrófagos, los neutrófilos, células dendríticas. Y estas células presentadoras de antígeno son capaces de presentar estos péptidos hacia los linfocitos T e inducir la activación de estas células para que éstas proliferen y a su vez puedan inducir más inflamación a través del interferón beta y gamma
Y este estímulo con interferón beta y gamma hace que los macrófagos y neutrófilos sean todavía más eficaces para eliminar la infección. En el caso del absceso que observamos nosotros en la papila, podemos identificar que hay un reconocimiento de la bacteria por estas mismas células inmunes innatas. Sin embargo, la inflamación en esta parte del tejido es mediada por la interleucina 1 y tal parece que la inflamación no está del todo ligada a inducir una respuesta adaptativa o a inducir la activación de los linfocitos T, sino que está más enfocada hacia la reparación del tejido y hacer que este urotelio que se encuentra en esta parte del tejido, la integridad de este urotelio no se pierda y entonces las bacterias no puedan permear aún más en el tejido del órgano. Entonces, bueno, con esto nosotros podemos ver que hay una respuesta distinta entre los diferentes abscesos que se encuentran en el riñón. Y obviamente queremos saber qué es lo que sucede en una fase más crónica de la infección. Por el momento no tengo muchos datos de los 28 días de infección, sin embargo nosotros ya hemos logrado identificar nuevos grupos también de genes en estos tejidos, por ejemplo los grupos 0, 4, 5 y 16, en estos riñones crónicamente infectados. Y espero poderles presentar más datos de cómo es que se da esta respuesta en una infección crónica con respecto a la infección aguda y con respecto a riñones no infectados. Sin embargo, lo que les quiero comunicar aquí es que parte de este proyecto para nosotros es poder elucidar cómo es que esta infección evoluciona a lo largo del tiempo. Y una de las mejores formas de hacer esto es ver cómo los abscesos renales se comportan a lo largo del tiempo de una fase aguda hacia una fase crónica. Y en este caso poder ver cómo es que se da un proceso de cicatrización renal debido a la inflamación y hacia la infección crónica a los 28 días de infección. Muy bien. La siguiente fase de esta presentación, de esta parte, se enfoca más hacia cómo nosotros logramos caracterizar diferentes células inmunes en los diferentes abscesos que se encuentran en el riñón infectado. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son los diferentes tipos de células que hemos logrado identificar en estos riñones infectados. Aquí les tengo a los 0 días de infección, que es un riñón normal, no infectado, y tenemos igual a los 7 días de infección y 28 días. Lo que les muestro aquí es la expresión de marcadores, en este caso de macrófagos derivados de monocitos, que son CCR2 positivos. Y como podemos observar, una gran cantidad de estos macrófagos se encuentran infiltrando el tejido e induciendo probablemente inflamación. Sin embargo, sabemos que los macrófagos pueden ser tanto inflamatorios como antiinflamatorios o pueden, en este caso los M2 o antiinflamatorios, pueden también inducir la regeneración del tejido. Esta dicotomía de M1 o M2 en muchos casos pues es muy simplista, sin embargo nos ha ayudado mucho a entender la biología de los macrófagos y en el contexto en el que estos macrófagos pueden participar. Entonces nosotros decidimos analizar la expresión de AINOS, que es un marcador de macrófagos inflamatorios, y la expresión de arginasa 1, que es un marcador de macrófagos tipo M2. Aquí les enseño la expresión de AINOS o NOS2 en los macrófagos que son de tipo M1 o inflamatorios. Y lo que podemos ver es que estos macrófagos inflamatorios principalmente se encuentran dentro del absceso renal, tanto de la corteza como del de la papila. Y es probable que estos macrófagos estén contribuyendo a la inflamación para poder eliminar mejor a la bacteria. Muchos de estos macrófagos también se encuentran a los 28 días de infección, lo cual nos dice que hay una inflamación persistente durante la pilonefritis crónica. Sin embargo, no sabemos cuál es el papel de estos macrófagos inflamatorios aún, pero estudios que estamos haciendo en el laboratorio para la eliminación de estos macrófagos
nos dirán posteriormente cuáles son algunas de las funciones que ellos tienen. Asimismo, identificamos estos macrófagos que son de tipo M2 o antiinflamatorios que expresan arginasa 1 y podemos ver que estos macrófagos se encuentran en la periferia del absceso. Si les muestro la diapositiva anterior en donde están los macrófagos M1, podemos ver que estos están adentro del absceso, mientras que los antiinflamatorios están afuera. Y es probable que estos macrófagos de tipo M2 estén en la periferia para poder controlar el proceso inflamatorio y que no exista daño en el tejido que es normal o funcional en el riñón. Y como podemos ver, estos macrófagos también están altamente reclutados a los 28 días de infección y seguramente están participando en el proceso de fibrosis o de regeneración tisular que hay en las fases crónicas de la infección o de la pielonefritis. Algo muy interesante que nosotros logramos observar por inmunofluorescencia es a su vez ver la expresión de estos ainos y arginasa en estos tejidos infectados y pudimos corroborar que realmente están estas poblaciones de macrófagos coexistiendo en el mismo tejido. Aquí se pueden ver macrófagos que son arginasa 1 en verde y se pueden ver también los macrófagos que son ainos positivos en rojo. Y esta coexistencia es muy interesante porque hay inflamación y hay procesos reguladores que ocurren al mismo tiempo para poder evitar que haya daño tisular debido a la inflamación. Bueno, también logramos identificar la localización de los neutrófilos y al parecer estos neutrófilos están localizados en el mismo lugar que los macrófagos inflamatorios. Y lo que hemos visto en otros estudios es que estos macrófagos inflamatorios son capaces de interactuar con los neutrófilos para potenciar su capacidad efectora, es decir, para eliminar a la bacteria, en este caso la E. coli uropatógena. Y bueno, interesantemente estos neutrófilos se encuentran en su mayoría solo en donde se encuentran los abscesos, tanto en la corteza como en la papila. Y asimismo a los 28 días posinfección los podemos ver más prevalentes en donde se encuentra el absceso. Así, a su vez, quisimos ver la expresión de CD4, que es un marcador de linfocitos TCD4 en estos riñones, debido a que habíamos visto la presencia de genes asociados a la activación de linfocitos T. Entonces, con esto nosotros estamos corroborando que existen linfocitos T que se encuentran alrededor de estos abscesos renales. E interesantemente, en estos espacios en donde están los linfocitos T, eso es en donde nosotros vimos grupos de genes asociados con presentación de antígeno, con activación de linfocitos, proliferación de linfocitos, y obviamente estamos interesados en ver qué subpoblaciones de linfocitos se encuentran en estos tejidos. Como ustedes saben bien, hay diferentes subpoblaciones de linfocitos T que hacen o ejercen diferentes funciones. Tenemos los tipo TH1, los cuales son efectores y proinflamatorios. Tenemos los de tipo TH2, los cuales se conocen comúnmente como antiinflamatorios, pero se ha visto que están más relacionados con la reparación del tejido. También están las células T reguladoras que son muy potentes para regular la inflamación. Y tenemos las TH17, las cuales son muy importantes en este tipo de infecciones bacterianas. Y bueno, entonces quisimos ver si este tipo de TH1, TH2, TH17, en dónde están localizados estas subpoblaciones de linfocitos T. Y como podemos observar, los linfocitos TH1 o proinflamatorios se encuentran presentes normalmente en la periferia de donde están los abscesos renales. Y muchos de estos linfocitos T no se encuentran en el absceso de la papila, pero sí hay muchos más en la corteza. Y esto de alguna forma corrobora lo que hemos visto con la expresión génica, en donde el absceso en la corteza reacciona de una forma proinflamatoria mayor y de activación de linfocitos T comparado con los abscesos de la papila.
Y a su vez podemos ver que a las 28 días de infección hay menos de estos linfocitos presentes a los 28 días. Y esto es posible ya que esta inflamación no puede persistir todo el tiempo, se tiene que regular. Entonces es probable que en una fase crónica tengamos menos de estos linfocitos inflamatorios. Aquí les presento GATA3, que es uno de los factores de transcripción de linfocitos TH2, y podemos ver que muchos de estos linfocitos TH2 están presentes en la papila y sobre todo alrededor del absceso en la papila, pero encontramos muchos más de estos en esta región de la papila comparado con la corteza. Y esto nuevamente viene a corroborar nuestros estudios de análisis de expresión de genes, en donde hemos visto que hay una mayor reparación de tejido en la papila comparado con la corteza renal, y es probable que estos linfocitos de tipo TH2 están participando en esta regeneración del tejido en la papila. Hemos visto que esta presencia de linfocitos TH2 también se mantiene a los 28 días de infección. Y bueno, estudiando a los linfocitos TH17 que normalmente se generan durante una respuesta bacteriana, hemos visto que estos linfocitos TH17 solo se encuentran en donde están los abscesos renales. Podemos verlos aquí, que están alrededor del absceso, y también lo podemos encontrar en la papila. Es decir, hay una respuesta hacia la bacteria y por lo tanto hay una presencia de estos linfocitos TH17 durante la infección aguda. Aquí les muestro también la presencia de linfocitos TCD8, los cuales son linfocitos citotóxicos. Interesantemente encontramos muy pocos de ellos a los 7 días de infección. Sin embargo, a los 28 días de infección podemos ver más de estos linfocitos T citotóxicos, y es interesante porque no sabemos qué es lo que estos linfocitos TCD8 están haciendo durante la fase crónica. Sería una de las vías por las cuales podríamos empezar a investigar cuáles son las funciones de cada una de estas poblaciones de linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Y bueno, lo que les acabo de mostrar es en parte la distribución de células inmunes que hemos empezado a investigar, tanto de células inmunes innatas como de células adaptativas. Sin embargo, esta técnica no solo nos permite identificar en dónde están localizadas estas células inmunes, sino que también nos permite identificar marcadores de daño en el riñón. Y esto es muy importante porque queremos saber si el paciente tiene un daño importante en el riñón durante la pielonefritis o en dónde se encuentra el daño en estos riñones durante la infección. Y lo que podemos ver aquí solo les pongo 2 ejemplos de marcadores de daño. Tenemos este marcador que es el CTSS, y como podemos ver, este marcador de daño que normalmente se evalúa en la orina está altamente expresado en la corteza del riñón durante la infección. Esto no solo a los 7 días de infección, sino también a los 28 días, pero este gen, este marcador de daño, no está tan expresado en la papila de estos riñones que están infectados. Sin embargo, el LCN2, y cuál es otro marcador de daño renal, está altamente expresado en la papila, pero no está expresado en la corteza. Y esto nos indica que podríamos tener marcadores específicos de daño renal en las diferentes regiones del riñón, en este caso, por ejemplo, de la papila, en donde está el absceso en la papila, o marcadores de daño que pudieran indicarnos que hay un absceso en la corteza del riñón. Si nosotros somos capaces de determinar nuevos marcadores de daño para la pielonefritis, entonces podríamos diagnosticar mejor a los pacientes que tienen esta infección. Asimismo, podemos identificar nuevos factores de crecimiento que ayudan a la reparación del tejido en los diferentes estratos del riñón. En este caso, por ejemplo, les muestro el TGF-alfa, el cual se encuentra altamente expresado en la papila
Sin embargo, este no se encuentra tan expresado en la corteza. Y lo contrario se puede ver con IGF-1, el cual también es un crecimiento, un factor de crecimiento endotelial, en donde se puede ver que hay una mayor expresión de este en la corteza, pero no tanto así en la papila. Y esto nos quiere decir también que hay diferentes factores de crecimiento o de reparación que se pueden dar tanto en la papila como en la corteza o en la médula incluso, y nosotros podríamos llegar a elucidar nuevos factores de crecimiento que están apoyando a la reparación del tejido en los diferentes estratos del riñón. Aquí tengo también un par de ejemplos y creo que esta es una de las últimas diapositivas en donde muestro la expresión de genes. Se puede ver, por ejemplo, la expresión del WNT4 o Wnt4, el cual es uno de los genes que ayuda a la reparación del tejido, y podemos ver que este principalmente está actuando en la reparación del daño que hay en la papila. Sin embargo, no así en la corteza del riñón infectado. Mientras que Ki67, el cual es un marcador de proliferación celular, este lo podemos ver altamente expresado en la corteza y su expresión es mayor en esta parte del riñón comparado con la de la papila. Y bueno, a grandes rasgos, toda esta información que yo les estoy enseñando nos ayuda a construir un panorama que es mucho más general sobre las diferentes respuestas que se están dando durante la pilonefritis, y que estas respuestas también varían de acuerdo al microambiente del riñón que tengamos presente. En este caso, nosotros hemos visto, por ejemplo, que hay diferentes factores de crecimiento como IGF-1 en la corteza. Hemos visto que hay diferentes factores o marcadores de daño que nos pueden indicar que hay un absceso en la corteza, como el CTSS. Y también podemos ver la respuesta celular ya confirmada, en este caso por la expresión de genes. Podemos ver la presencia de estos diferentes clases de linfocitos TH1, TH2, TH17, los cuales son cruciales para ejercer diferentes respuestas tanto de inflamación como de eliminación de la bacteria. Y en otros casos, como en la papila, podemos ver que existen otros factores que son dependientes del microambiente y identificar marcadores como el LCN2 para el absceso de la papila. Podemos identificar factores de crecimiento como el TGF-alfa, el Wnt4, y todo esto nos ayuda a comprender cuáles son los mecanismos que llevan a la reparación del tejido y además a la eliminación de la bacteria al mismo tiempo en el riñón. Y bueno, como conclusiones, simplemente voy a mencionar algunas de las cosas que he estado describiendo con estos resultados. Muchos de estos resultados son preliminares porque es un proyecto nuevo, pero muy innovador en el laboratorio. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que con este tipo de proyectos hemos empezado a discernir la estratificación no solo del riñón, sino también la estratificación de un absceso que se encuentra en el riñón durante el desarrollo de la pielonefritis. Y también hemos podido distinguir que los abscesos en el riñón no son todos iguales, sino que estos tienen diferentes respuestas de inflamación, diferentes respuestas de reparación del tejido y también diferentes respuestas inmunes. Y este tipo de respuestas, este tipo de diferencias nunca antes se habían demostrado durante la pielonefritis, al menos. Asimismo, hemos logrado identificar muchos genes que se encuentran asociados a estos abscesos, y también cómo estos genes podrían estar expresados tanto en tejido inflamado como en tejido normal, y esto nos ayuda a ver más allá del análisis histopatológico, de modo que ahora podemos integrar los análisis histopatológicos de la pielonefritis con la expresión génica y poder tener una herramienta aún más poderosa para poder diagnosticar pacientes que tienen pielonefritis y asimismo poder identificar cuáles son los mediadores moleculares que inducen inflamación, mediadores que inducen la eliminación de la bacteria
y mediadores que inducen la reparación del tejido en el riñón. Y bueno, simplemente quiero agradecer a la gente de mi laboratorio. Yo tengo 3 estudiantes de postdoctorado: Yuriko Sánchez Zamora, Israel Kotsomi Ortega y Greg Balash. Próximamente se nos unirá alguien más de allá de Oaxaca, y estamos pues muy emocionados con este proyecto. Al mismo tiempo, yo estoy personalmente muy interesado en conocer su opinión, o si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Y también quiero agradecer allá a los investigadores de la UAPJO que se encuentran colaborando con nosotros. Hemos empezado a tener conversaciones sobre obtener biopsias de pacientes con pielonefritis, y espero que pronto podamos obtener estas biopsias para que podamos validar muchas de las cosas que estamos viendo en nuestro modelo experimental, así también en humanos, en pacientes que tienen esta pielonefritis, y poder pues diagnosticarlos mejor e identificar nuevos mecanismos que nos ayuden a eliminar la infección en estos pacientes. Y bueno, les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Estoy dispuesto a cualquier tipo de pregunta. Creo que hay una en el chat.